Buenos días, hoy nos corresponde el devocional, abril 5, vandalismo divino. Era ya como la hora sexta, cuando descendieron tinieblas sobre la tierra, hasta la hora novena. Al eclipsarse el sol, el velo del templo se rasgó en dos. Lucas 23, 44, 45. A medida que avanzaba el ministerio de Jesús, una de las grandes preocupaciones de las autoridades religiosas judías era que, al parecer, él había afirmado que destruiría el templo y lo reconstruiría en 3 días. Juan 2:19. De hecho, esta fue una de las acusaciones más importantes que se presentaron contra él. Marcos 14:58. Incluso cuando Jesús estuvo en la cruz, los que pasaban se burlaban de él y lo ridiculizaban con esta frase: Tú que destruyes el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Mateo 27:40. Sin embargo, allí se quedó, colgado de esa cruz en la oscuridad. Luego, en medio de la oscuridad y el alboroto de la crucifixión, algo misterioso y totalmente inesperado sucedió de repente. Dios mismo profanó el templo. Lucas nos dice que el velo del templo se rasgó en dos. Este era precisamente el velo que colgaba en el templo para bloquear de forma simbólica la entrada a la presencia de Dios. Era la señal de que una persona imperfecta no podía estar en el mismo espacio que el Dios Santo. A lo largo del Antiguo Testamento, todo el que buscaba entrar en la presencia de Dios sin cumplir los rituales ceremoniales de purificación y los sacrificios necesarios moría. Por ejemplo, en Nehemías 3, 2, 4. Pero de pronto, mientras Jesús estaba al borde de la muerte, este símbolo de exclusividad y restricción quedó destruido. Al hacerlo, Dios declaró que el antiguo ritual sacerdotal para entrar en su presencia había quedado abolido y que la barrera de pecado que separaba a la humanidad de su Creador había sido destruida. Ya no es necesario mantener la distancia con Dios. En cambio, tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo. Hebreos 10, 19 y 20. Nuestro acceso a Dios no está restringido por un templo, ni por una iglesia, ni por ningún otro edificio. Ese acceso no es por medio de un sacerdote o gurú humano. Hace 2000 años, Dios intervino en la historia para establecer un acceso directo a Él por medio de Jesús. Ahora hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre, quien se dio a sí mismo en rescate por todos. Primera de Timoteo 2, 5, 6. La cortina del templo rasgada en dos fue vandalismo divino a tu favor. Ya no necesitas perder el tiempo con sacerdotes ni rituales. Esos son completamente inútiles. En cambio, puedes acudir a Dios tal como eres, confiado en que serás bienvenido y recibirás misericordia y ayuda. Todo gracias a Jesús. Para profundizar, Hebreos 10, 19, 25. Hermanos, buenos días. Como leía mi esposa ahora, el título devocional es un poco impactante. Se llama Vandalismo Divino. Y vamos a leer Lucas 23, 44 al 46. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Como hablamos el devocional de ayer, hablamos acerca de la oscuridad total. Ahora veremos cuál fue el impacto y el por qué el velo se rasgó de arriba hacia abajo. No olvidemos que Cristo y su misión eran una amenaza para la clase religiosa. Su tradición y el poder que ellos mismos ejercían sobre el pueblo, amparándose en Dios y su ley. Así lo expresa Juan 11, 45 al 53. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y le dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él.
y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene de que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino como era el sumo sacerdote de aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. Cristo era una amenaza, porque realmente Cristo no venía a abolir la ley, sino a cumplirla. Y ese cumplimiento de la ley llevaría a un nuevo sacerdocio y obviamente a un nuevo pacto, que es lo que habla en el Antiguo Testamento en Ezequiel y en Jeremías. El Señor venía a establecer un nuevo pacto, y dentro de este nuevo pacto no habría ya más templo, no más clase religiosa dominante, no más tradición de hombres, ni mucho menos una falsa devoción a Dios amparada por las obras de la ley. Mire lo que dice Juan 2:13 al 22. Estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas. Allí estaban sentados, y haciendo un azote de cuerdas echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras, ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruye este templo, y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó entre los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho, y creyeron en la Escritura y la palabra que Jesús había dicho. En ese momento, la tradición, la religión judía estaba totalmente corrompida. Ellos establecían que el templo era obviamente el centro de su adoración, y sí lo era. Así lo ha establecido Dios en el Antiguo Testamento. Pero ahora había llegado el Señor del templo, y todo iba a cambiar. Iba a ser un nuevo pacto, que eso es lo que iba a sellar en la cruz el Señor Jesucristo. Y entendíamos algo muy claro: la adoración ya no tendría como epicentro el templo, sus sacrificios y ordenanzas. Dios abriría un camino de reconciliación eterna y segura en Cristo, pues era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y sus consecuencias. Cristo iba a ser el sacrificio perfecto. Iba, como dijo la Escritura, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mire cómo lo expresa Juan 2:22 al 24. Nuestros padres, y aquí está el Señor Jesucristo hablando con una mujer, la mujer samaritana, en Juan capítulo 4, versículo 22 al 24. Nuestros padres adoraron este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene, cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que lo adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. Aquí Cristo está estableciendo de que iba a haber una nueva adoración, una adoración perfecta, una adoración que iba a ser mediada por el mismo Señor Jesucristo, y que Cristo era el camino que iba a abrir para poder acercarnos al Padre, ya no por sacrificios de animales, ni por ritos, ni por formas, sino por Cristo, el autor y consumador de la fe. ¿Y por qué es tan importante aclarar esto, mis amados hermanos? Porque la gente en el templo, los fariseos, los saduceos, los escribas, todos ellos eran hipócritas, así lo estableció Cristo, eran sepulcros blanqueados, que pretendían adorar a Dios de la manera correcta y no lo hacían, porque con sus labios lo adoraban, pero su corazón estaba lejos de él. Adorar en espíritu no se refiere a un lugar físico, como el templo de Jerusalén o el monte Gerizim, donde adoraban la gente en Samaria, sino una adoración que nace de un corazón transformado por el Señor Jesucristo, una transformación dada por el Espíritu Santo, una regeneración, un nuevo espíritu, que así establece el nuevo pacto. Y haré un nuevo pacto con ustedes. Cambiaré ese corazón de piedra por un corazón de carne. Así lo dice el Señor.
Esto implica una conexión genuina con Dios, no por rituales externos o por un templo, sino por el Señor del templo que derribaría esa pared que nos separaba de Dios. Lo dice Efesios 2, 11 al 17. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismos de los dos un solo y nuevo hombre, es decir, la iglesia, el pueblo de Dios, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos de un solo cuerpo, matando en ellos las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Dios hizo un solo pueblo, de dos pueblos. Los gentiles no pertenecían al pueblo de Dios. Ellos no podían entrar al templo, solamente estaban hasta el patio de los gentiles, donde solamente entraban ellos y los publicanos y las prostitutas. No tenían derecho a entrar al lugar santo. Pero aquí está el Señor reconciliando, por medio de Jesucristo, un solo pueblo, como lo había establecido desde el principio. Es una adoración íntima y sincera, que no depende de formas religiosas tradicionales, sino una relación personal con Dios por medio de Jesucristo. Y está la vida eterna, que te conozcan a ti, amado Padre, y a mí que soy el Hijo. Adorar en verdad significa adorar a Dios según su revelación, es decir, conforme a quien Él es, y como Él mismo lo ha dicho, que debe ser adorado, en espíritu y en verdad. Jesús es la verdad, por lo que adorar en verdad implica conocerlo a Él como el único camino al Padre. Juan 14:6. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Por qué buscaba este tipo de adoradores? Porque Dios es espíritu. Y es de ser una relación auténtica, no meras formalidades religiosas. La religión sin corazón, como el legalismo de los fariseos, no le agradaba. Mire lo que dice Mateo 15, 5 al 9. ¿Ya no ha de honrar a su padre o a su madre? Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición, hipócritas. Bien profetizó vosotros Isaías, cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres. ¿Qué estaba pasando aquí? Un padre le pide a su hijo que le ayude. Y este fariseo le dice, Padre, es que lo que tengo es corbán, es dedicado a Dios. Es decir, ponen por encima el mandamiento, quinto mandamiento, honra a tu padre, a tu madre y tendrás días buenos. Y pone por encima una ordenanza, por mezquindad. Porque le digo, es corbán, significa todo dedicado a Dios, así que no te puedo dar nada. Así que no te puedo ayudar. Qué fuerte. Eso es lo que estaba diciendo Cristo. El legalismo de los fariseos no le agradaba a Dios. Era totalmente contrario a lo que Dios había demandado en su bendita y errante palabra. Hermano, la verdadera oración refleja gracia y redención, no un esfuerzo humano. Filipenses 3, 2 al 3 dice, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros, escuchen esto, somos la circuncisión, los que en el Espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, es decir, en las obras de la ley. Hermanos, el texto que estamos estudiando de Lucas, capítulo 23, es la brevísima precisión del sol que se oscurece. Conduce el pensamiento del lector al núcleo de la cruz. En ese tiempo de silencio, el Salvador estuvo soportando y experimentando la dimensión de lo que significa la sustitución en la muerte espiritual. Él se hizo culpable para que nosotros fuéramos inocentes. Todas las ondas y las olas del juicio de Dios y la ira cayeron sobre él. Él lo dice Isaías 53, 4 al 6. Ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido por nuestras rebeliones, murió por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Él es nuestro Salvador, Él es nuestro sustituto, Él es nuestro Redentor.
En este tiempo fue hecho maldición para los que estaban bajo la maldición, es decir, nosotros, por el pecado, pudiésemos llegar a ser hechos benditos de Dios en él. Gálatas 3:13 al 14 nos dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. Hermanos y hermanas, durante esas 3 horas de tinieblas, durante este tiempo corto para el hombre, pero largo para el Salvador, entró en la mayor de los sufrimientos espirituales, cuya intensidad puede ser comparada con el mismísimo infierno. Porque ¿qué dice el Señor? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? La separación de Dios. ¿Qué es lo que va a pasar en el infierno? Separación absoluta, la muerte eterna, separación eterna de Dios para con los hombres. Una segunda manifestación sobrenatural consiguió que se rasgase la cortina que separaba el lugar santo, el lugar santísimo en el santuario. Recordemos que era el velo del templo. Era una cortina gruesa y elaborada que separaba el lugar santo del lugar santísimo, como lo mandó Dios en Éxodo 26, 31 al 33, que lo estudiamos ayer. Solo el sumo sacerdote podía atravesarlo, y solo una vez al año, el día de la expiación. Representaba la separación entre Dios santo y la humanidad pecadora. Romper la cortina separaba el lugar santo del lugar santísimo. Sería para los judíos el más grande sacrilegio que podría pasar, pues allí estaba el arca del pacto, que representaba la presencia manifiesta de Dios. Los 2 trozos de la cortina se separaron, dejando ver el lugar santísimo, y lo que es más, abriendo paso hacia el lugar donde solo el sumo sacerdote, y una vez por año, accedía para presentar ante Dios el sacrificio por la expiación de los pecados. ¿Qué significa esa ruptura? Cuando el velo se rasgó de arriba abajo, acción que solo Dios podía realizar, pues era el tejido de manera resistente, es decir, era imposible que la mano humana lo hiciera, incluso de arriba hacia abajo. Era un velo grandísimo, era una cortina grandísima, que cubría toda la entrada al lugar santísimo. ¿Qué significaba eso? El fin del sistema sacrificial del antiguo pacto. La muerte de Jesús fue el sacrificio perfecto y definitivo. Hebreos 9, 11 al 12. Pero estando ya presente Cristo como sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido la eterna redención. Hermano, tu salvación es eterna, tu salvación es segura. Estamos seguros en las manos del Señor, porque todo ha sido consumado, consumado es. Dios nos ha perdonado, Dios nos ha decretado y declarado inocentes. Lo dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo. Hermanos, este camino de entrada a la presencia de Dios fue inaugurado por Cristo para nosotros y corresponde al nuevo pacto. Por tanto, es tan nuevo pacto el pacto que te pertenece. ¿Y por qué nos pertenece? Por causa de Cristo. El camino que fue inaugurado por Cristo, y Él mismo es el camino, lo dijo, es el camino, la verdad y la vida. La inauguración solemne de la entrada fue oficiada por el sumo sacerdote del nuevo pacto, es decir, nuestro Señor Jesucristo, uno de sus oficios. Recordemos que Cristo tenía 3 oficios: rey, profeta y sumo sacerdote. Es un acceso directo a Dios. Antes solo el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo. Ahora todos nosotros, todos los creyentes, tanto judíos como gentiles, podemos acercarnos a Dios por medio de Cristo. Y eso lo recordamos ayer, y esto es glorioso, y lo recordamos de nuevo, como dice Hebreos 4, 14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente, sin miedo, sin temor, al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Tenemos acceso directo a la presencia de Dios. Podemos estar delante de Dios
en este preciso momento, en tu cuarto, en tu trabajo, en cualquier lugar. Podemos acercarnos a Dios porque Él se ha acercado a nosotros. Ve lo que dice Hebreos 10, 19 al 23. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Esto es importante, sinceridad, sin engaño, en plena certeza de fe, que estamos perdonados y amados por Dios. Luego dice, purificados los corazones de malas conciencias. Hermano, podemos engañar a Dios, podemos entrar a Dios, pero con corazones contritos y humillados. No podemos pretender entrar a Dios con pecados ocultos. Y lavados los cuerpos con agua pura, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Y si Dios lo prometió, Él lo cumplió y lo cumplirá hasta el último día que estemos caminando sobre esta tierra. Él será nuestro sumo sacerdote. Pero recordemos que esa función terminará cuando Él regrese como juez, como rey, como Señor, a juzgar a vivos y muertos. Jesús es el nuevo y eterno sumo sacerdote. Hebreos 7, 11 al 17. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote, según la orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambió al sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, del cual nadie sirvió al altar, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, del cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto. Sí, a semejanza de Melquisedec, se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, pues da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre, según la orden de Melquisedec. No olvidemos que el sacerdocio del antiguo pacto era según la tribu de Aarón, la tribu de Leví. Entonces, como había un cambio de sacerdocio, no un cambio de ley, porque seguimos los 10 mandamientos, pero ya no somos salvos por los 10 mandamientos, somos salvos por gracia. Pero esa gracia nos lleva a deleitarnos en los mandamientos de Dios. Y esa fe en Jesucristo produce obras, porque fuimos creados en Cristo para buenas obras. Por eso debe haber un nuevo sacerdocio. Mira lo que dice Hebreos 7, 22 al 25. Por tanto, Jesús, hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar, mas este, es decir, Cristo, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar, y escuchen esto, perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Cristo es nuestro intercesor en este momento. Esa es su función y misión. Él nos representa delante del Padre. Todas nuestras oraciones son llevadas por medio de Jesucristo delante del Padre. Él está delante de ti, delante del Rey de Gloria, intercediendo por todos nosotros. Hermanos, también cuando se rompe el velo, es el cumplimiento de la redención. El velo rasgado muestra que la deuda del pecado fue pagada. Colosenses 2, 11 al 14. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados, en la circuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola en medio y clavándola en la cruz. Dios ya no está escondido detrás de un velo. En Cristo se revela plenamente. Lo que dice Juan 14, 6 al 9. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Si me conocieses, también a mi Padre conoceríais. Desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido. Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues decís tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Hermanos, queremos ver a Dios, veamos a Cristo. Cristo es el resplandor de la gloria de Dios.
Es el Dios hecho carne, es el Dios humanado, Emmanuel con nosotros. Él es el camino, la verdad y la vida. Es lo que dice Juan 14:23, respondió Jesús, y él le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y escuchen esto, y vendremos a él y haremos morada en él. Dios no se esconde en nosotros, Dios mora en nosotros, somos templo del Espíritu Santo. Ya no necesita un templo para dar a Dios. Nosotros podemos ofrecer sacrificios espirituales porque somos piedras vivas en el templo espiritual de Dios. ¿Qué más representa que el velo se haya roto de arriba hacia abajo? Un juicio simbólico sobre el templo judío. Para Israel el templo era el centro de su identidad religiosa. Su velo roto anunciaba que el sistema del templo quedaría obsoleto. Hebreos 8:13 dice, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. ¿Y qué pasó en el año 70? El templo fue destruido, como dijo nuestro Señor Jesucristo, lo profetizó. No quedará piedra sobre piedra. Hermanos, ¿cómo aplicamos esto a nuestra vida hoy? Primero que todo, libertad, para acercarnos a Dios sin temor. Gratitud, Jesús abrió el camino. Nuestra respuesta es adorarle en espíritu y en verdad, en fidelidad, en integridad de corazón. Pero también es un mensaje de urgencia. El velo roto es una invitación a recibir a Cristo como Rey, como Señor, como Salvador, antes de que sea demasiado tarde. 2 Corintios 6, del 1 al 2. Así pues, nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en el día de salvación te he socorrido. Hermanos, el velo rasgado fue la declaración dramática de Dios de que la salvación ya estaba consumada y que la presencia divina estaba ahora disponible para todos nosotros por medio del Señor. Este es el devocional para el día de hoy, mis amados hermanos. Dios me los bendiga. Textos para el día de hoy, la Biblia en un año, Levítico 4 al 5 y Hebreos capítulo 7. Dios los bendiga, un fuerte abrazo.